La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Suena preocupante que Banxico se aleje de los pronósticos de crecimiento para México que plantea el gobierno. En el dato del día, la inversión de China en Norteamérica se desploma. La que quiere salir de compras es Prada, pero la que insiste es BBVA con Sabadell. Además, ¿por qué hay que hacernos a la idea de que Hershey y Mondelez venderán sus chocolates más caros? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana no lucen nada optimistas a como intenta hacerlo ver el gobierno desde la arista más positiva posible. ¿Debería ser motivo de preocupación? Banco de México nos da la respuesta, al separarse cada vez más del pronóstico de esa previsión. Incluso mira una contracción. Banxico acaba de ajustar su estimación puntual de crecimiento a 0.6% para este 2025, desde el 1.2% que anticipaba anteriormente. Esto implica que se mueven los rangos, al pasar de uno entre 0.4% y 2%, con esa estimación de 1.2% puntual, a uno de entre menos 0.2% y 1.4%, lo que da esa nueva estimación puntual de 0.6%. Así el tamaño del ajuste, en medio de una crisis arancelaria que no se materializa todavía, pero que tiene al gobierno en vilo. Cabeza fría, pero estómago apachurrado. El diablo está en los detalles. Las tensiones comerciales son el factor externo. Sin embargo, también preocupa la desaceleración que ya dejan ver los indicadores de la actividad económica. Y que, por cierto, mañana viernes conoceremos la cifra definitiva de cuánto avanzó el PIB de México en 2024. ¿Qué dice Banxico ante este ajuste de los pronósticos? Eso, que la actividad económica continuaría exhibiendo debilidad, lo que sería más evidente en la primera mitad del año, siendo más notorio en el consumo privado y la inversión privada debido a la incertidumbre que persiste. Esto lo publican con motivo de su informe trimestral de los últimos meses del 2024, que se publicó este miércoles 19 de febrero. Un punto adicional a tomar en cuenta es que, aunque el gobierno busca reducir el déficit fiscal, esto implica limitar el gasto público a la actividad productiva. Sobre la demanda externa, Banxico estimó que iría incrementándose a lo largo del año, en línea con el comportamiento anticipado para la actividad industrial en Estados Unidos. La gobernadora Victoria Rodríguez se apegó a los números y a la tendencia, al argumentar este ajuste en sus pronósticos en lo que ya viene revelando la propia economía, lo que induce un efecto aritmético de menor base de crecimiento. No por ello deja de lucir desalentador, y más si se compara con los pronósticos del propio gobierno. Habría que ver si en la publicación de los precriterios de política económica hacen algún ajuste al marco macroeconómico. Los precriterios, recordemos que se presentan en primavera, finales de marzo a principios de abril, y nos dan una idea de lo que están viendo para el próximo paquete económico 2026. El meollo del asunto por ahora es este año 2025, porque para 2026 Banxico no cambia su estimación de crecimiento para el país, que se mantiene en 1.8%, esperando un mayor ritmo de expansión. Sin embargo, matizan que las previsiones no incorporan estimaciones sobre los posibles efectos sobre la actividad económica en el país de las medidas anunciadas, mas no materializadas por parte de Estados Unidos hasta el momento. A propósito, sobre la designación ya oficial de Estados Unidos a ciertos cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas, el Banco Central no está viendo necesario cambiar las circulares que regulan los sistemas de pago. Incluso en la misma tónica que la presidenta de Santander, Ana Botín, cuando dijo esta semana que tienen los mejores estándares en control del lavado de dinero, la gobernadora Rodríguez asegura que en México hay una regulación a nivel país muy sólida en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, por lo que no considera necesario cambiar la regulación vigente. Además, el país es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el organismo que establece los estándares y parámetros que se deben seguir. Esto es el dato del día. Las empresas chinas en el último trimestre de 2024 desinflaron sus ganas de invertir en Norteamérica. De hecho, los niveles registrados fueron incluso más bajos que cuando estaba lo peor de la pandemia y la economía global se frenó. Así lo indica un estudio de la consultora estadounidense Rodium. El dato más revelador es que el descenso en la inversión registrada fue 90% menor a lo que se había visto en el mismo periodo, pero de 2023. La razón estaría en lo que ya conocemos, los obstáculos que ha puesto Estados Unidos contra este país, probablemente exacerbados por la actitud de espera de las empresas antes de saber que Trump
Trump se quedaría con la presidencia. Por ello, solo anunciaron $191 millones en nuevas inversiones en Canadá, México y Estados Unidos entre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Esto supuso una fracción de los $16.500 millones en inversiones en total que hicieron las empresas chinas en el exterior, siendo Oriente Próximo y África los destinos más importantes. Un ejemplo que confirma cómo Estados Unidos se ha convertido en un lugar más hostil para las empresas chinas, rechazadas por los aranceles que limitan o bloquean sus exportaciones y las crecientes restricciones a las inversiones en esta que es la economía más importante del mundo. ¿Quién anda de compras? En el mundo de la moda, Prada sigue con la lupa en Versace y está trabajando con asesores para ver si se anima a lanzarle una oferta a Capri Holdings, que es propietaria de la casa italiana de los hermanos Gianni y Donatella. Prada, por cierto, es de las pocas empresas, ahora que hace poco hablábamos de Hermès, que ha logrado destacar mientras otras competidoras luchan por mejorar sus números, como Burberry o Gucci. Bloomberg News tuvo acceso a personas con conocimiento del asunto que comentan que Prada ya está sobre los estados financieros de Versace para ver cómo andan sus ventas y ganancias. Al mercado le gustó porque tras la noticia las acciones de Capri Holdings estuvieron subiendo. Ya no sabemos el clásico, el sopesar una posible oferta no necesariamente implica que se formalice la intención, especialmente si ya entraron al cuarto de datos. En los resultados que conocemos al último trimestre que publicaron, Versace tuvo un descenso en sus ingresos de 15%. Por si tenían la curiosidad, la marca registró $193 millones. A nivel industria, ¿por qué importa que Prada quiera comprar Versace? Bueno, porque se abre la posibilidad de que esta histórica marca italiana regrese a manos de los italianos después de que otros grandes nombres de la industria fueran adquiridos por actores globales. Hoy por hoy, por ejemplo, el conglomerado francés LVMH posee otras marcas italianas como Fendi y Loro Piana, y hace poco compró una participación en la empresa que controla Moncler. En otras noticias. Y mientras unos sopesan, otros insisten en donde no los quieren. Me atrevo a decir esto porque seguimos en el entendido, y según tengo entendido, que Sabadell no quiere dejarse comprar por parte de BBVA. Este banco de mediano tamaño en México ha cobrado su notada relevancia en España, su país de origen, por lo que no le hace sentido interrumpir una preferencia que dicen notar entre los clientes, mucho menos la senda de crecimiento. Además, la trama se complica del otro lado del continente al ser varias instancias las que también deben aprobar una operación de esta naturaleza. BBVA dice ya tener 3 de las aprobaciones más relevantes en Europa, como el aval de la Prudential Regulation Authority en Reino Unido, la no oposición del Banco Central Europeo, mientras la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea concluyó la revisión de la operación en noviembre de 2024 sin plantear ninguna objeción. Pero falta la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. Incluso el gobierno español se opone. Y además, falta que el mero Sabadell quiera. El 48% de las acciones de Sabadell está en manos de inversionistas minoristas y el 52% en manos de inversionistas institucionales. Dicho esto, por eso nos sorprende que en BBVA México la instrucción que tienen por parte de la matriz española es: ustedes avancen y vayan consiguiendo todos los permisos para adquirir al banco catalán. Y por eso este miércoles 19 de febrero conocimos que ya obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, para adquirir a Sabadell en México. Pero en estas oficinas, a cargo de Albert Figueras, la instrucción es: ustedes sigan con lo suyo. Que por cierto, avanzan muy bien en el terreno de la banca de consumo, pero su atención a las empresas sigue pesando más. Un poco más de contexto. Esta luz verde que le da la CNBV era algo que ya esperaba BBVA en México tras recibir la aprobación de la desaparecida Comisión Federal de Competencia Económica en diciembre. Esto al concluir que la operación no generaría riesgos para la competencia del sector bancario mexicano. Sabadell le estaría sumando un 0.94% que representan sus activos. Hoy BBVA, que es el banco más grande del país, ostenta un 22.25% de los activos en el sector. Por cartera de crédito, BBVA también lidera con una participación de 25.4% del total de la banca, y Sabadell tiene hoy por hoy el 1.23%, un portafolio que principalmente se encuentra en el financiamiento a las empresas. El último sorbo.
Nada más para que sepan que el chocolate sigue haciendo de las suyas a empresas como Hershey y Mondelez International, advirtiéndonos que podrían venir más alzas de precios a medida que ven subir los precios del cacao, la materia prima. Desde Hershey, el CFO ya de plano dijo en una conferencia en Nueva York esta semana que están tomando medidas agresivas, agregando que gran parte de los productos de confitería de la empresa en Estados Unidos experimentaron un aumento de precios de 2 dígitos el año pasado. En una presentación diferente, pero en el mismo evento, el CEO de Mondelez, fabricante de chocolates como Milka y Toblerone, dijo que está vigilando los niveles de la demanda mientras aplica importantes alzas de precios. Si ven su barra de chocolate más cara, ya saben que no es mala onda, culpen a la materia prima. Ya de plano el mensaje que mandan es acostúmbrense. Pero como bien me decía a finales del año pasado el CEO de Mondelez Snacking México, Oriol Bonaclocha, el chocolate es el chocolate y espera que los volúmenes se mantengan porque no es un producto de necesidad básica, sino un gustito que, ahí sí hablo por mí, algunos pueden seguir comprando porque el antojo es el antojo. Mucho ojo porque los consumidores pueden tener una mentalidad diferente a la de los inversionistas porque las acciones de Mondelez han caído casi 14% en el último semestre, mientras que las de Hershey han bajado cerca de un 17%. Les recomiendo que sintonicen esta mañana de jueves 20 de febrero la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum. Para nada me he vuelto su vocera presidencial, pero se espera que Netflix haga presencia en Palacio Nacional para anunciar una inversión, incluso con la presencia del mero Ted Sarandos, el CEO de la compañía que anda en México. Mañana los detalles. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.